Este hombre es diagnosticado con una enfermedad terminal, por lo que ahora hará todo lo posible para disfrutar sus últimos días. La película comienza con nuestro protagonista llamado Richard sentado frente al médico, quien le dice sin muchas vueltas que tiene una enfermedad terminal, por lo que tendrá que comenzar un tratamiento lo antes posible. Así que ahora tendrá que decirle a su esposa Verónica y su hija, pues le queda menos de un año de vida ya que no quiso seguir el tratamiento indicado, y aún siguiéndolo solo alargaría su vida por 1 año y medio como mucho. Para Richard, esto es una gran sorpresa, pues tiene que afrontar un día de trabajo en la escuela, aunque está bastante sobresaltado por la noticia, y se aguanta la frustración hasta que no da más y se termina metiendo en un lago del colegio junto con unos cisnes. El capítulo 1 de la película se llama Tengo algo que decir, teniendo que ver con la enfermedad que estaba padeciendo Richard, y aquí, su hija inesperadamente les confiesa a sus padres que le gustan las mujeres, tomándoselo la madre como un chiste, diciéndole que es solo una etapa y ya se le va a pasar, y es así que la hija bastante enojada se marcha de ahí. Para este entonces, la esposa le dice que tiene algo que confesarle, y es que tiene un amante, pero no es un desconocido, revelando que es Henry, siendo ese sujeto el jefe de nuestro protagonista, el director de la universidad. Richard no se ve tan afectado por la noticia, pero le molesta que haya elegido a un tipo tan despreciable, diciéndole que hubiera elegido a otro. Al ver esto, nos damos cuenta que desde hace tiempo la relación de esta pareja ya venía presentando problemas, pues se tratan con bastante distanciamiento. Y cuando Richard propone un brindis por esa infidelidad de manera irónica, Verónica se marcha, pero antes de eso ella le pregunta qué era lo que quería decirle en la cena. Pero este le inventa otra cosa ya que no está preparado para decir lo que en realidad le está pasando. Al día siguiente, Richard va a impartir clases a la escuela, y después de que a una alumna le suena el celular en medio de la clase, les dice que no le queda mucho tiempo que perder, por lo que aquellos que no estén interesados en la asignatura se pueden retirar del aula y estarán aprobados con la nota mínima de manera automática. Y por si fuera poco, también recomienda que los que están interesados en los negocios o nunca hayan leído un libro por placer, también lo hagan porque no tiene sentido que estén en su clase. Este dice que pondrá una B al que pueda pararse frente a la clase a defender la importancia de su trabajo sobre un solo libro, y una A al que pueda enseñarles algo nuevo, y como ya no tienen nada que perder, les dice que la clase terminó porque quiere tomar por 72 horas sin parar, aunque antes de irse les dice que si conocen a alguien que venda sustancias ilícitas lo vayan a buscar en su horario de oficina. En la noche, Richard va a tomar con el coordinador del colegio, quien resulta ser su mejor amigo, y después de pedirle un trimestre sabático que por cierto le rechaza, no tiene otra opción más que decirle que tiene una enfermedad terminal y no le queda mucho tiempo, compadeciéndose su amigo sin saber cómo reaccionar, así que lo toma de la mano, siendo algo muy incómodo, pero pidiendo que brinden por la salud. Antes de contarle que tomará algunas cosas y se irá de la ciudad, le pide que no le cuente a nadie, y por otro lado en casa brinda con su mujer por ese nuevo amante que tiene, compartiendo un whisky antes de que le diga que a partir de ese momento vivirá como le plazca, pues siempre fue muy discreto en la desgracia de su matrimonio y ya está cansado, así que le propone que pueden acostarse con quien quieran y consumir lo que les plazca sin reproches, aunque mantendrán la discreción frente a su hija, pero aquí, toman una pastilla que los pone un tanto alocados, llegando su hija Olivia después de un rato con su novia, viéndolos actuar de una manera extraña, por lo que se va, ya que no quiere pasar mucho tiempo con ellos. La pareja sigue tomando, pero Verónica se pregunta qué les pasó, y piensa que si vuelve el tiempo atrás, ni siquiera sabría qué cambiar para tener un mejor presente, yendo luego a la cama, preguntando a su esposa bastante ebria si es una mala persona, a lo que Richard le menciona que no, pero cuando le pregunta si la odia, sin pensarlo 2 veces le dice que sí, empezando aquí el capítulo 2, refiriéndose a que ya no le importa nada más, notando esa actitud en sus clases, donde lo primero que hace es pedir un cigarrillo para usarlo en el aula, aunque vemos que no tiene mucha experiencia en eso. Luego, Richard le pregunta a la chica del celular por qué deberían conocerla, confesando ella que Henry, el presidente de la escuela, es su tío, por lo que se asquea al escuchar eso, pero por sorpresa, a ella tampoco le cae bien ese sujeto, y luego de eso Richard los invita a todos a un bar para continuar con la conversación. En este lugar, profundiza unas palabras y les dice que todos algún día nos iremos de este mundo, y que en realidad están viviendo la vida sin pasión, por lo que les aconseja que vivan la vida y disfruten, porque en todo momento están escribiendo las historias de su propia existencia, y aquí, Richard invita a la mesera y se dirigen al baño para tener intimidad, así como también su esposa hace lo mismo con Henry, hasta que de regreso el hombre encuentra el motel donde está su esposa y le deja una nota en el auto para contarle que su trato sí funciona bien. Más tarde, cuando la familia está cenando, Richard le dice a su hija que su madre va a disculparse por cómo reaccionó cuando Olivia contó que le gustaban las chicas, y finalmente ella acepta la disculpa en medio de esta cena un poco forzada. Al día siguiente, esta chica era quien estaba dirigiendo la clase, y luego de terminar su explicación, Richard le da una A menos, diciendo que ella está cambiando esa personalidad humanitaria que tiene, y aquí, se dirige a ver la obra de arte que estaba colocando su esposa en el jardín de la universidad y la critica diciendo que parece una erección.
Más tarde, un alumno le lleva como regalo unos brownies hechos con algunas sustancias ilícitas, y luego le pregunta si alguna vez ha tenido intimidad con un hombre, a lo que Richard responde que no, incitándolo el chico a hacer eso, por lo que Richard responde que antes tiene que tomar mucho para no acordarse tanto cuando haga eso. Pasamos al capítulo 3, titulado En verdad voy a morir, en donde vemos a Richard haciendo de las suyas junto a sus alumnos mientras el director los veía a lo lejos, y más tarde, el mejor amigo de Richard lo obliga a ir a un grupo de apoyo para gente con su misma enfermedad terminal, pues lo que está haciendo últimamente no está bien, confesando que tiene miedo de perderlo, por lo que termina llorando ante estas personas, y ya cuando le toca hablar a Richard, se resiste a hacerlo porque no confía en nada de lo que puedan darle ahí. Los amigos vuelven al bar, donde su amigo Peter se embriaga bastante antes de que llegue la alumna, quien es sobrina del director, así que después de ponerlo en un taxi completamente tomado, Richard termina tomando unas copas con ella, diciéndole que admira su valentía, aunque Richard le dice que en realidad es apatía, y le termina confesando que tiene una enfermedad terminal y que no había aceptado hasta ese momento que iba a dejar este mundo, pidiéndole a la chica que no le cuente a nadie, ya que su amigo y ella son los únicos que saben, y aquí, ella lo invita a bailar en una escena donde parece que van a besarse, hasta que se termina sintiendo mal y cae desmayado, yendo luego su amigo Peter a verlo de inmediato, estando asustado de verlo así, y aunque sabe que no fue algo de gravedad, entiende que su partida de este mundo está cada vez acercándose más. De regreso a su casa, su esposa le pregunta en dónde pasó la noche, recordándole que habían hecho un trato por el bien de su hija, así que Richard le termina diciendo que le duele la espalda, y ya al día siguiente, comienzan los problemas para el hombre, pues el director quiere hablar con él en privado, así que antes de que le diera un sermón y lo reprendiera por haber sido acusado por haber tomado sustancias ilícitas con los alumnos, Richard le dice que no está en posición de reclamarle nada, revelando que sabe que tiene una aventura con su mujer, y que ha estado apropiándose de los fondos de la universidad para construir esas obras que su esposa hace, pidiendo que si no quiere problemas, tendrá que darle la licencia sabática para no dar más clases, y ahí mismo, la enfermedad comienza a pasarle factura, pasando al capítulo 4 que se titula, En verdad empieza a afectar, yendo a una cena donde están las familias de Richard y Peter, en donde también empieza a toser líquido rojo, y luego de esos los dos amigos van a la sala para hablar en privado, pero la mujer de Peter los regaña ya que es su cumpleaños y quiere que estén presentes allí. Por otro lado, Richard se despide de sus alumnos, ya que todos presentaron su examen, dando a un discurso con unas sabias palabras, en donde les aconseja que no cambien y que se hagan respetar en este mundo tan hostil y superficial en el que viven para no caer en la mediocridad, pues los consideran muy inteligentes. Luego, lo vemos tirado en su oficina de trabajo, donde su amigo lo encuentra mientras suena un coro angelical que resulta estar cantando al lado, pidiendo Richard a Peter que lo lleve a la iglesia, pues nunca había ido, y estando allí, le dice que no siente nada especial, aunque más tarde, reflexiona y entiende que toda su vida tiene sentido y es perfecto cuando lo ve de esa manera porque nada podría haber sido diferente. Luego, dice que será difícil dejar el mundo y decir adiós, por lo que su amigo rompe el llanto para luego abrazarlo y decirle que es un buen hombre, dándole a Richard las gracias por ser una persona tan buena con él. El quinto capítulo se titula Todavía tengo algo que decir, en donde Richard asiste a una fiesta donde lo primero que hace es darle un beso inesperadamente a la esposa del director enfrente de estos mismos, y Henry en venganza le dice a Richard que ya no hay más espacio en la mesa en que se iban a sentar todos sus conocidos, incluida su esposa, mandándolo a una más lejos con unos ancianos. Después que el director da una pequeña introducción, les agradece por participar en la cena anual de la universidad, pero Richard ya está cansado y de un momento a otro pide la palabra frente a todos, y después de presentarse como el profesor de literatura, le agradece al director por la velada y por ser tan cordial con los miembros de la facultad, y sobre todo con sus esposas, siguiendo luego con su amigo, a quien elogia por trabajar muy duro y ser una buena persona, hasta que al fin confiesa que quiere hablarles porque probablemente sea la última vez que vea a cualquiera de ellos, confesando que va a partir de este mundo más pronto de lo que pensó, y que se ha dado cuenta que la mayor parte de su vida ha estado equivocado, pues falló en no vivir al máximo cada momento. Ahora le dedica unas palabras a su esposa, a quien le agradece por haber sido un gran apoyo y una gran mujer, diciendo que la vida sin ella hubiera sido menos interesante. El último capítulo se titula El momento ha llegado, y es donde le dice a su esposa que siente mucho habérselo dicho de esa manera, pero estaba asustado y no sabía cómo hacerlo, despidiéndose estos ya que Richard se iba a ir, yendo por último a despedirse de su hija, a quien por cierto le terminó su novia, pues la engañó con un chico, no siendo un buen momento para hablar. Así que Richard le propone tomar algo para ahogar sus penas, en donde le dice que está muy orgulloso de ella porque tiene todo lo que un padre podría desear, confesándole ahí mismo que está enfermo y esa enfermedad no tiene cura, diciéndole que se irá por un tiempo, no sabiendo aún dónde, pues tiene unos asuntos que resolver, por lo que se despiden dándose un abrazo, así que finalmente Richard toma su auto acompañado de su perrito, donde rompe en llanto porque ya no hay nada más que hacer, hasta que llega a una intersección donde tiene que decidir qué camino seguir, yéndose directo al pasto. Y así es como termina la película.